Buenas tardes, profesora Nemilet. Bueno, hoy le vamos a exponer sobre la generación del 27 y mi grupo está conformado por Dylan Villar, María Paula Torres y mi persona, Lady Cantillo. Somos del grado 10-4. Bueno, yo les voy a hablar del contexto histórico de la generación del 27 en España. La generación del 27 fue un grupo de autores y escritores y poetas españoles que nacieron en el siglo XX. Ellos se adentraron en el mundo de la literatura, digámoslo, en el año 1927 y por esta razón adoptaron ese nombre de la generación del 27. ¿Con qué objetivo nacieron? Porque, digamos así, fue por rendir homenaje en el tercer centenario de muerte de Luis Góngora, que fue uno de los autores más importantes del siglo de oro español. Este aniversario de muerte, este centenario, fue organizado por José María Romero Martínez en el Ateneo de Sevilla, en España. Este grupo llamado la generación del 27, aportaron mucho en el mundo de la literatura, lograron mezclar la literatura de esta época con el vanguardismo, que para los que no saben qué es el vanguardismo, son obras que implican el arte, la literatura, la cultura, la política, la filosofía, entre otros. Se caracterizaban mucho por tener un gusto muy refinado y estético. Por eso, digamos que tuvieron un gran impacto en lo que fue a mediados del siglo XX. Además de eso, guardaban una estrecha amistad. Incluso en las imágenes muestra que muchas veces se reunían y digamos que socializaban sus trabajos, sus obras, sus poemas, sus libros y cosas así. La generación del 27 se caracterizó más que todo por la particularidad de todas sus obras. En los comienzos, los versos hacían hincapié en el arte. Luego, tras la influencia del surrealismo y otras corrientes de esa misma época, el movimiento como que elaboró una poesía con énfasis de la expresión, de la expresión de los sentimientos y de los temas tabúes, como la homosexualidad. ¿Qué es un tema tabú? Bueno, es como la prohibición de tocar, mencionar o hacer algo por motivos religiosos. A este tipo de obras se le denominó como poesía humanizada. Este tipo de poesías contenía un lenguaje orientado hacia la intelectualidad y a la belleza, donde se hacían presentes como las figuras retóricas, como la metáfora, para expresar como temáticas surrealistas. La estructura de los versos era la clásica o tal vez era como la de un soneto, villancico también podría ser, o romance. Además, pues utilizaban como sus propias técnicas de métrica. O sea, tenían como su conjunto de reglas, como podrían ser como los versos libres, que son los versos que no estaban como sujetos ni a medida ni a rima. No tenían ni una rima, no coincidían. Pero también hay como los versos blancos, que estaban como sujetos a su medida, pero no rimaban tampoco. Y los versículos, pues porque no tienen un número fijo de rima o de sílabas, puede ser de entre 8 a 12 sílabas también. Bueno, a continuación vamos a decir de las obras y autores más importantes de la generación del 27. Empezaremos por Pablo Salinas. Su obra se llama La voz a ti debido. Esta obra se trata de un único amor, que a través de los diversos poemas vamos entrelazando la historia y el amor que él tenía hacia una persona. Después seguimos con Gerardo Díaz. Gerardo Díaz tiene una obra que se llama Imagen. Esto trata de anécdotas que ha tenido en toda su vida sobre amor
obsesión, soledad, odio, muerte, incluso el amor que tenía hacia su esposa. Después seguimos con Historia Extraordinaria de Jorge Guillem, que esta habla de muchas cosas. Habla de la destrucción total de Países Bajos. Dice que Europa es inmortal. Dice que la historia es la voluntad de un hombre. Él cree en la humanidad. Dice que el hombre es muy voluntoso en esta época. Y terminamos con Canción, que se llama de Federico García. Pues es una obra grandísima donde tiene muchos poemas para cada ocasión, sobre todo paisajes, etc. Yo alcancé a leer 2 por ahí. Me acuerdo de uno que habla sobre que el sol, la tierra y el agua es lo más vital que tenemos en esta vida. Y ya para terminar con Davance Alonso, tenemos Poemas Puros y Poemitas de la Ciudad. Esta obra la creó cuando se fue de viaje, se fue en barco, vio la naturaleza, el mar, se inspiró en estas obras y estas obras mayormente la de la naturaleza. Muchas gracias.